claro esto. Ok, vámonos a lo que es al punto número 3. Las células coronales. Estas células, les juro que es muy importante poder aprenderlas, ¿ya? Estas células son de función, son neuronas de asociación. ¿Esto a qué se refiere? Que no tiene una función específica, ¿ya? Toda la información eléctrica que le llega a esta neurona es la función determinada que tiene que cumplir como transporte. Por ejemplo, si le llega información eléctrica motora, pues su función va a ser motora. Si le llega información eléctrica sensitiva, pues su información va a ser sensitiva, ¿ya? Estas neuronas se encuentran en lo que es en la asta anterior, como aquí observamos. Esta es una imagen que saqué del libro de Testit, tomo 2. Se encuentran en la asta anterior, en la asta lateral, que hace referencia a estas letras, asta anterior, lateral y dorsal, ¿ya? Es ahí donde se ubica lo que es las células coronales. Estas también son conocidas como células de armazón, ¿ya? De estas células, su característica principal es algo muy importante, que sería lo que es a su cilindro eje o también sus axones. Sus axones tienen forma de T. Aquí es lo que observamos en esta imagen. Esto de aquí que observan acá es una neurona coronal o una célula coronal que va a tener en forma de T lo que son sus axones, ¿ya? Entonces, una es más larga que otra. Esta fibra, que es más larga que otra y más gruesa también, va a ser fibra ascendente. Cilindro eje ascendente, más larga y gruesa. Esta de acá, que es más corta y menos delgada, es una fibra descendente, ¿ok? Que quede muy claro eso. Ahora, ¿cuántos tipos de células coronales tenemos? Pues tenemos 3. Células coronales homómeras, células coronales heterómeras y células coronales bilaterales. Ahora, como son esos nombres que llevan estas células coronales, también sus fibras se van a llamar de esta misma manera, que lo vamos a llevar acá. Ya, voy a cambiar a lo que es una pluma. Voy a poner el color rojito. No, verdecito. Ya. Entonces, quiero que te lo aprendas muy bien, pero muy bien todo esto, ¿ya? Entonces, no quiero que te lo memorices. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dividir la médula espinal en 2 regiones. Una región que va a ser representativo a un hombre, que va a ser la H. Una mujer va a ser el lado derecho, ¿ya? El lado izquierdo es un hombre, el lado derecho es una mujer, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos también 3 fibras. Como son 3 células, tenemos 3 tipos de fibras. Tenemos lo que son las homómeras, heterómeras y bilaterales, como ya sabemos. Ahora, antes de explicarte esto, quiero que te aprendas 3 palabras. Solamente 3 palabras, para que así nunca en tu vida se te olvide. O eso es lo que yo quiero intentar hacer. ¿Ya? Homosexual, heterosexual y bisexual, ¿ya? Acordate siempre de esas 3 palabras, ¿ok? Las homómeras. ¿Qué quiere decir las homómeras? ¿Ya? Aquí lo que observamos es una célula coronal homómera, ¿ya? Esta es una célula coronal homómera. Sus fibras van a ir al cordón anterior. Aquí lo que observamos, esta célula está ubicada en la asta anterior. Entonces su homólogo va a ser el cordón anterior, que va a estar representado por lo que es la sustancia blanca, obviamente, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto va a dirigirse a lo que es al cordón anterior. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se queda en el mismo lado. Le gusta el mismo lado. Le gusta quedarse en el mismo lado. Por eso tenés que acordarte de esta palabra. La homómera es homosexual, ¿ya? Es homosexual, es decir, se queda en el mismo lado. Se queda en el lado del hombre. La neurona es un hombre y el cordón anterior es también otro hombre. Por eso es que es homosexual, que hace referencia a lo que es a la fibra homómera, ¿ya? Ahora, vámonos a lo que es a las células heterómeras. Las células heterómeras vemos que hace referencia a lo que es a la heterosexualidad. Obviamente que esto de que homosexual, heterosexual y bisexual
es solamente un concepto para que vos lo puedas entender. No es que lo diga en el libro, yo te lo estoy explicando de esta manera para que usted lo pueda entender mejor, ¿ya? Entonces, ubicamos una célula heterómera, ¿ya? Este de aquí va a ser una célula heterómera, es decir, que le gusta irse al otro lado. Su fibra le encanta irse al otro lado, ¿ya? Este de acá, exacto. Entonces, si se encuentra en la asta anterior de la sustancia gris, su fibra se dirige a lo que es al cordón anterior, pero del lado derecho, donde se encuentra lo que es la mujer. Hace referencia a lo que es a heterosexual. Como saben ustedes, una persona heterosexual es alguien que le gusta el sexo opuesto, ¿ya? Entonces, de esta manera tenés que acordarte. También estas células son llamadas comisurales de Cajal. ¿Por qué? Porque pasan por la comisura gris, ¿ya? Ahora vámonos a lo que es la tercera célula coronal. Vamos a cambiar de colorcito. Vamos a poner un celeste, ya. Las células bilaterales, coronales bilaterales, ¿ya? Sus fibras también van a ser bilaterales. ¿Qué quiere decir? Que le gusta que le den y le gusta dar, en el sentido de la palabra de bisexual. Ubicamos la célula coronal bilateral, que es esta de acá. En este caso se queda en lo que es la asta lateral. Aquí dividimos lo que es cordón anterior, cordón lateral y cordón posterior, ¿ya? Esta célula coronal bilateral se va a lo que es a su mismo lugar que tiene, donde está ubicado. Está ubicado en la región de la asta lateral, pues entonces se dirige a lo que es al cordón lateral. Y también se dirige a lo que es al otro lado opuesto, pero esta vez se dirige a lo que es al cordón anterior. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que le gusta que le den y le gusta darle. Entonces, bilateral, que tiene dos fibras con direcciones opuestas. ¿Ok? Espero se haya entendido muy bien todo esto. Entonces, vámonos a lo que es la siguiente diapositiva. Las células intercalares. Estas células también son células de armazón. Menciona en el libro que son neuronas de asociación. Como ya mencionamos, las neuronas de asociación no tienen como si una función determinada, sino que espera una información eléctrica para recién ahí cumplir la función de transportar. Solamente transporta. Si la información eléctrica es motora, pues la neurona va a ser motora. Si la información eléctrica que le llega a esta neurona es sensitiva, pues la neurona va a ser sensitiva. Solamente tiene la función de asociar una neurona a otra neurona, como observamos acá. Una neurona a otra neurona. Ahora, ¿a qué se refiere con lo que son las células de Golgi tipo 2? Las células de Golgi tipo 2, que son unas neuronas, son de cuerpo pequeño, pero muy pequeño. Por eso también son conocidas como células de armazón, ¿ya? Sus fibras dendríticas y sus axones son diminutas, son milimétricas. Esto quiere decir que sus axones, sus dendritas, acaban en la neurona vecina. A eso se refiere con lo que son las células Golgi tipo 2, ¿ya? Obviamente existen múltiples células Golgi tipo 2, pero encontré esta imagen que hace muy buena referencia a este tipo de neurona, ¿ok? Entonces, vámonos a los elementos nerviosos, sustancia gris, pero ahora hablando de las fibras. Observamos 7 tipos de fibras que van a ser lo que son las fibras motoras, fibras sensitivas, fibras coronales, fibras vegetativas, fibras descendentes del encéfalo, fibras de las células Golgi tipo 2 y lo que son las fibrillas colaterales. Vamos a ir describiendo una por una, pero lo que es la primera y lo que es la segunda, de una vez, papá. A ver, aquí lo que tenemos es lo que es un corte transversal de la médula espinal. Y aquí lo que observamos es una línea roja que va a hacer referencia a lo que es al cilindro eje, axón o fibra nerviosa de función motora. Y lo que es la línea azul hace referencia a lo que es la función sensitiva. ¿Ya? Aquí lo que tenemos es un brazo y lo que tenemos acá es una vela encendida. Nosotros, al acercar lo que es la mano, recibimos la información de lo que es el calor. Entonces, esa información eléctrica asciende con dirección a la médula espinal.
Y de la médula espinal asciende a lo que es a la corteza cerebral. Y en la corteza cerebral se analiza esto, si es que produce calor o si produce dolor. Si produce dolor, pues la retiramos. Para retirarnos es ahí donde entra en juego lo que es la fibra de función motora. Entonces, eso es lo que hace lo que es la fibra motora y sensitiva. Conducir la información y dar respuesta. ¿Ya? El que analiza es parte de la corteza cerebral del cerebro. Como punto número 2 tenemos lo que es la fibra sensitiva, como punto número 3 tenemos lo que son las fibras coronales. Ya hemos hablado de esto, no creo que hace falta mencionarlo, pero de todas maneras por si las moscas o por si acaso. Encontramos tres tipos de fibras que ya hemos hablado, las homómeras, las heterómeras y lo que son las bilaterales. Mencionamos que sus fibras son en forma de T, las ascendentes más larga y más gruesa, si en cambio lo que es la fibra descendente es más corta y más delgada. Ahora vámonos a lo que es el punto número 4, que sería lo que es la fibra vegetativa. Estas fibras vegetativas van a tener dos tipos de fibras, una fibra viscerosensitiva y otra fibra viscerosomática. La fibra viscerosensitiva nos va a dar la capacidad de sentir cualquier dolor en cualquier órgano. En el caso del corazón, si nosotros sufrimos algún tipo de infarto, cualquiera que sea la etiología de esa enfermedad, pues no va a doler. Obviamente no va a doler el corazón o la región del tórax o parte izquierda. Así demostrando unos signos clínicos. ¿Ya? Cualquier órgano puede sentir dolor gracias a lo que son las fibras viscerosensitivas. Ahora, las fibras viscerosomáticas es lo que le hace la función a los órganos. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca o los latidos del corazón es lo que ahí actúa lo que son las fibras viscerosomáticas. Estas dos fibras, como ya dijimos, van a pertenecer a lo que es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, como ya mencionamos en antiguas diapositivas, se va a encargar de conducir todo lo que son los órganos de manera automática, es decir, no requiere tu intervención para su funcionamiento. Ahora, como dijimos antes, me olvidé mencionar algunas cositas, así que aquí lo voy a hacer. Sistema parasimpático y sistema simpático. Se divide en dos, ¿ya? El sistema autónomo se divide en dos, en estos dos sistemas, simpático y parasimpático. El sistema parasimpático es también llamado cráneo-sacro, sistema cráneo-sacro. ¿Por qué? Porque lo que son los núcleos que van a mandar lo que son las fibras parasimpáticas van a ser el núcleo del nervio vago, nervio neumogástrico, que es el 10º paracraneal, que se va a encontrar en la parte del cráneo. Por eso es que se llama cráneo-sacro, ¿ok? Entonces, en la parte inferior, donde tenemos lo que es la médula sacra, ahí van a encontrarse un núcleo llamado núcleo o columna en franja, que un anatomista llamado Laurelle lo menciona, que más adelante lo veremos a mayor detalle, ¿ya? Entonces este núcleo también va a mandar lo que son fibras parasimpáticas a lo que son los órganos pelvianos, que después veremos lo que es su función, ¿ya? Entonces, sistema parasimpático queda clarísimo, muy claro, ¿ya? Vámonos a lo que es el sistema simpático. El sistema simpático es también llamado toracolumbar, sistema toracolumbar. Son sinónimos. Ahora, ¿por qué? Porque todo lo que son las fibras simpáticas se ubican o se alojan en lo que es la parte torácica y en lo que es la parte lumbar. De ahí sus fibras, vamos a acercar un poco más esto, de ahí sus fibras pasan a lo que es al tronco simpático, que es todo esto de acá. Todo esto se llama tronco simpático. Ahora, las fibras que observamos en esta parte de acá se van a llamar fibras preganglionares, ¿ya? Y las fibras que pasan una vez lo que son los ganglios raquídeos simpáticos se van a llamar lo que son las fibras postganglionares, ¿ok? Entonces, fibras preganglionares, fibras postganglionares, ¿ya? Entonces, cabe recalcar un dato muy importante, como este video se basa en el libro de anatomía de Testit. Menciona él que lo que es el sistema simpático, abarca de la C8 hasta la L3.
¿ya? Y aquí vemos otro tipo de información, pero como ustedes saben, en el textil no hay mucha ilustración, entonces esta ilustración yo la puse porque se me hacía muy buena, ¿ya? Y como sabemos también distintos autores tienen distintas información que también son válidas, pero como es de textil lo menciono, ¿ya? Entonces ya dijimos su función de parasimpático y simpático. Vámonos entonces a lo que son las fibras descendentes del encéfalo. Esto hace referencia a lo que son las fibras coronales. Dijimos que tienen fibras ascendentes y las fibras descendentes. Hace referencia a eso, ¿ya? 6. Tenemos lo que son las fibras de las células Golgi tipo 2. Como hemos mencionado anteriormente, estas células Golgi tipo 2 son somas muy pequeños, neuronas muy pequeños, que sus dendritas o sus axones no abarcan más allá de la neurona vecina. Es decir, sus axones y dendritas son milimétricas, ¿ya? Es por eso que se también denomina o es parte de la fibra. No hay mucha dificultad en esto, así que nos pasamos a la siguiente. Fibrillas colaterales. ¿Qué son las fibrillas colaterales? Pues vamos a ver entonces. Aquí lo que observamos es una célula de Purkinje, ¿ya? Son las células más hermosas que ustedes van a ver, ¿ya? Las fibrillas de Purkinje, las fibrillas colaterales, por ejemplo, esta de aquí es una dendrita, esta de aquí es otra dendrita, esta de aquí es otra dendrita. Las fibrillas colaterales van a hacer esto. Eso, o sea, son ramas colaterales así como los vasos. ¿Se entiende? Espero que sí. ¿Ya? Esos son los que son las fibrillas colaterales. En este caso tendríamos aquí una fibrilla colateral, aquí tendríamos otra fibrilla colateral, y entonces eso se refiere a lo que es las fibrillas colaterales. Entonces son 7, que quede muy pero muy claro. Vámonos entonces a lo que es la siguiente diapositiva. Ya. Área fisiológica de la sustancia gris de la médula. Encontramos 4 tipos de áreas fisiológicas. La somatosensitiva, que va a representar lo que es el asta posterior. La viscerosensitiva, que va a representar lo que es la parte de la asta lateral y comisura gris. Y la viscerosensitiva, de igual manera, parte de la asta lateral y comisura gris. Menciona en el libro que esto tiene relación con lo que es la base tanto de la asta posterior como de la asta anterior, ¿ya? Entonces, estas son las 4 áreas fisiológicas de la médula espinal. Vámonos a la siguiente. Ahora, aquí lo que vamos a ver es la repartición o cómo están agrupadas en lo que es la sustancia gris. Tenemos, como nosotros sabemos, tenemos lo que es la asta anterior, tenemos lo que es la sustancia gris vegetativa que va a estar encontrada en lo que es la asta lateral y todo lo que es la comisura y lo que es la asta posterior. Entonces estudiaremos uno por uno. Primero asta, después lo que es la sustancia vegetativa o sustancia gris vegetativa y por último tenemos lo que es la asta posterior. Estudiaremos uno por uno. Ahora vámonos entonces a lo que es la asta anterior. Asta anterior, ¿ya? Entonces, en la asta anterior se encuentran 2 núcleos, llamados uno que se llama, en el libro lo menciona así, lo pongo así para que ustedes, digamos, el día que lo revisen, vean que es lo que dice el libro, no me la estoy inventando ni nada por el estilo. Grupo anteroexterno, que va a hacer referencia a este núcleo de acá, es decir, que va a estar más alejado de la línea media. Grupo anteroexterno, este de acá. Y grupo anterointerno va a hacer referencia a lo que está más cerca de la línea media, ¿ya? Son también conocidos como núcleo lateral y como núcleo interno. Más conocidos son con estos nombres que con el nombre que menciona en el libro de texto, ¿ok? Entonces, aquí lo que tenemos es en la parte voluminosa, es decir, en los engrosamientos que ya hemos hablado antiguamente, que sería lo que es el engrosamiento cervical o braquial y el engrosamiento dorsolumbar, ¿ya? Dorsolumbar y lo que es el cervical, ¿ya? Aquí lo que observamos es que los núcleos están separados, se observa separado. Si en cambio,
en lo que son los ensanchamientos, por ejemplo, en la médula cervical o en la región cervical, en la región torácica, en esas partes como están ensanchadas, son más chicas, observamos que los núcleos que se encuentran en la asta anterior están unidas. Esta es la diferencia que hay entre lo que son los engrosamientos y las partes ensanchadas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunas modificaciones que menciona en el libro